Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, tomando el pulso a lo que es la actividad económica, la facturación empresarial, en esos datos que hemos conocido, que marca el 48,5% del PIB, ya está por debajo de la de 2022. Cuéntanos. Son datos muy relacionados con los que del PMI que estabas hablando tú hace un minuto, porque lo que demuestran es que la facturación de las empresas, que llevaba 5 meses en caída libre respecto a los datos del año pasado, ya cuando miramos el cómputo del año, de enero a agosto, que son los datos que hay hasta ahora disponibles, ya se encuentra por debajo de la de 2022. O sea que ahora ya sí podemos decir que las empresas españolas están vendiendo menos de lo que vendieron el año pasado. Y el dato es importante porque, como comentabas, representa el 48,5% del PIB. Lo que venden estas empresas que rastrea el INE, que son del sector industrial y del sector servicios, incluido el sector comercial, suponen casi la mitad del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, una contracción del equivalente a la mitad del Producto Interior Bruto lanza una señal muy negativa de cómo va a evolucionar el crecimiento. Este viernes vamos a conocer el dato del crecimiento del PIB del tercer trimestre y los modelos por ejemplo, el modelo de la IRED, que ya se alimenta de casi el 80% de los datos útiles para determinar el crecimiento del PIB del tercer trimestre, ya apuntan a una contracción, con lo cual estos datos van en consonancia. Si analizamos los datos por sectores, vemos que es la industria la que está lastrando el crecimiento. Es la industria la que está vendiendo menos que el año pasado. El comercio todavía se mantiene a flote, salvo el comercio al por mayor y los intermediarios, que ahí ha habido una contracción, y los servicios también están vendiendo un 4% más que el año pasado. Sin embargo, en la industria vemos problemas, vemos que se vende un 0,3% menos y vemos sobre todo problemas en el refino y la coquería de petróleo, porque el sector energético este año no está comportándose tan bien como se comportó el año pasado. Vemos problemas en la metalurgia, en la química, incluso caídas no tan fuertes, porque todos estamos hablando de contracción de ventas de en torno a un 20%, pero también vemos caídas inferiores al 10% en otros sectores como el textil, la madera, la producción de plástico. Al final, los únicos sectores industriales españoles que están aguantando son el sector del automóvil, como veíamos el otro día al analizar los datos de exportaciones, es la industria alimentaria y es algunos componentes eléctricos. Esto además se ve cuando se analiza a dónde estamos vendiendo, vemos que la industria, los sectores industriales que aguantan porque están vendiendo fuera, mientras que lo que se vende dentro de España ha caído. Los servicios, como os comentaba, siguen creciendo, están mejor que el año pasado, a excepción del comercio al por mayor. Y luego, si analizamos el comercio minorista, digamos, el que va directo al consumidor, ahí vemos que son las grandes superficies las que están aguantando mejor el pulso, están vendiendo más que el año pasado, lo que quiere decir que el consumidor opta por este tipo de grandes supermercados, grandes almacenes a la hora de hacer la compra. Y, sin embargo, las estaciones de servicio son las que menos han crecido. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque con unos precios de la gasolina y del gasóleo tan elevados, después de repostar el consumidor ya no tiene ganas de seguir comprando en la estación de servicio, con lo cual ahí pues los márgenes y el crecimiento de la facturación está siendo muy leve. Junto con otros de los grandes asuntos que queríamos poner la atención esta mañana, Alejandra, y con permiso de ese acuerdo que vamos a conocer más detalles a las 12:30, de acuerdo para formar gobierno del PSOE y de Sumar, que va a mirar también una subida del salario mínimo interprofesional, lo que sí hemos visto estos días es como Comisiones Obreras sugiere una subida de ese SMI de unos 90 euros hasta los 1.170 euros en 2024. Efectivamente, ante el acuerdo inminente entre Sumar y el PSOE, que obviamente va a incluir una subida del salario mínimo porque es una de las reivindicaciones de Sumar de manera continuada, pues los sindicatos ya se están posicionando intentando dar las cifras con las que ellos estarían cómodos para darle ideas a la vicepresidenta, ¿no?, que siempre se suele alinear con ellos. Hay que tener en cuenta que el salario mínimo lo fija el gobierno de manera unilateral, no tiene ninguna obligación de negociarlo en la negociación colectiva con sindicatos y patronal, y en los últimos 5 años acumuló una subida del 47%, pasó de 735 euros que estaba en 2018 a 1.080 que está en la actualidad. Ha sido una subida muy fuerte, no ha estado exenta de disputas dentro del gobierno porque ha habido momentos, sobre todo durante la pandemia, en la que la vicepresidenta Yolanda Díaz estaba muy a favor de subirlo, mientras que Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, no estaba muy de acuerdo. La Yolanda Díaz basó la continuidad del gobierno en que se subiera el salario mínimo, consiguió crear una comisión de expertos dentro del ministerio y al final acabó contando con el ok de Sánchez para llevar a cabo las subidas. La estrategia está en alinearse con la Carta Social Europea, que es una institución no
no vinculante, digamos, pero que estipula que el salario mínimo debería estar en torno al 60% del salario medio en los países. Esta comisión lo que ha hecho ha sido determinar cuál es el salario medio en España, porque no hay un dato o una estadística que lo recoja, no es fácil de saber. Y en su último informe lo que dijo es que este salario medio, para que el salario mínimo estuviera en el 60% del salario medio, debería subir a 1.080 euros. Bueno, dieron en realidad una horquilla de 1.050 a 1.100 y se quedó en 1.080. Para subirlo ahora, de cara al próximo año, la comisión de expertos se va a volver a reunir, va a volver a evaluar en qué punto se encuentra el salario medio y va a volver a hacer una recomendación. Pero claro, teniendo en cuenta su último dato de 2022, lo que dice Comisiones Obreras es que para que ese valor no pierda poder adquisitivo, lo primero que hay que hacer es revalorizarlo conforme a la inflación. Si los precios este año van a subir en torno a un 3,5%, pues ya solo para que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo debería subir a 1.120 euros aproximadamente. Y si tenemos en cuenta que el salario medio ha subido en torno a un 4,8%, según la última encuesta de costes laborales, pues para que se siga manteniendo esa relación del 60% hay que subirlo en esa misma proporción, con lo cual nos sale una subida de unos 1.170 euros. Es una propuesta menos ambiciosa que la que ha hecho UGT, porque UGT incluso ha ido más allá y ha dicho que el salario medio no estaba en el nivel que habían dicho la comisión de expertos, con lo cual para que ahora mismo llegue a ese nivel debería subir el salario mínimo en torno a 1.200 euros. Pero bueno, está claro que los sindicatos ya han puesto las cifras, ya han dicho que estamos hablando de entre 1.170 y 1.200 y ahora solo queda que la comisión de expertos elabore su informe, pero ya nos han dado pistas de por dónde va a ir la subida, porque siempre suele estar muy alineada con lo que piden los sindicatos. Y sin alejarnos demasiado del tema, mirando precisamente al empleo, ese pleno empleo en España sí es posible, pero no a muy corto plazo ni a coste cero. ¿Cómo es eso? Bueno, es algo de lo que estabais hablando antes con el experto invitado. El pleno empleo es como el gran eslogan, ¿no?, de esta legislatura. El Gobierno se ha propuesto llegar al pleno empleo, que es una propuesta muy grandilocuente y que realmente pues mucha gente seguramente no sabe lo que significa, porque pleno empleo nos puede sonar a que haya una tasa de paro del 0%, o incluso del 4%, como se acepta en otros países, pero en nuestro caso no sería así. El pleno empleo es la situación que tiene un país una vez asumido que siempre va a haber una parte de paro que se denomina friccional, que es el paro derivado de que haya personas cambiando de trabajo. Estas personas que han dejado un empleo y van a entrar en otro, en ese momento están en paro, se considera un paro friccional. Y también es el resultado de restar el paro estructural. El paro estructural es ese nivel de desempleo que un país nunca va a conseguir eliminar, ni a pesar de estar creciendo a su máximo rendimiento, tener los máximos inputs de demanda, a pesar de que toda la economía vaya como un tiro, digamos, nunca va a quitarse ese nivel de paro. Para saber cuál es el paro estructural de una economía es muy útil mirar el histórico, ver en los mejores momentos de nuestra economía qué nivel de paro hemos tenido. Si miramos la economía española, en los mejores momentos, que podríamos situar en torno al año 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el paro más bajo que hemos conseguido tener es de un 7,8%. Nunca el paro en España ha bajado de ese nivel. Con lo cual ya esto nos da una pista de que va a ser muy difícil bajarlo al 4%. Pero bueno, en cualquier caso, el Gobierno asegura que el paro estructural ha bajado en España, ya no se cuenta en unos niveles que antes podíamos situar en torno al 15% en media, y aseguran también que han hecho ya medidas que van a permitir que el paro vaya bajando progresivamente, con el objetivo de llegar a lo que ellos denominarían el pleno empleo europeo, la media del pleno empleo en los países de Europa, que situarían entre un 6 y un 8%. ¿Qué medidas han hecho ya para conseguirlo? Pues la primera de ellas es la reforma laboral, que consideran que va a hacer que las personas no pasen tanto tiempo en desempleo como lo pasaban antes por mecanismos como el de los fijos discontinuos, por ejemplo. Otra medida es el impulso de los ERTE, que hay este mecanismo RED, que es una especie de ERTE que se activa en situaciones excepcionales, y que esto va a permitir que en un momento de contracción económica las empresas, en lugar de recurrir a los despidos masivos, recurran a este tipo de mecanismos que no destruye empleo, con lo cual el paro no aumenta. Y un tercer pilar sería el fomento de la formación profesional, una educación que en España está muy poco implantada y que es muy necesaria, porque mientras que tenemos una capa de universitarios mucho más alta que la de otros países de Europa y una capa de personas sin formación también mucho más alta que la de otros países de Europa, en medio tenemos una capa de gente que ha estudiado formación profesional muy reducida, mucho más pequeña que la de otros países de Europa y sobre todo muy pequeña en relación a las vacantes que tenemos. Las empresas ahora mismo están buscando a esos trabajadores. Eso es lo que ya se ha hecho. Ahora, ¿qué más se va a hacer? Pues el Gobierno dice que tiene intención de reformar las políticas pasivas de empleo. ¿Esto qué es? Las prestaciones. Que cuando una persona esté cobrando el paro, eso no le desincentive a buscar un trabajo. Porque hay gente que dice,
pues para cobrar este sueldo por este trabajo me quedo en mi casa y sigo cobrando el paro. Me supone menos esfuerzo y prácticamente me sale igual. Bueno, pues para evitar que eso suceda, van a intentar hacer que las prestaciones sean compatibles con el empleo, que se vayan yendo poco a poco y facilitar que esa persona que está en el paro sí que tenga un incentivo a trabajar. Voy a mantener mi prestación y al mismo tiempo voy a ganar un sueldo. Bueno, pues eso me anima, ¿no?, a coger el trabajo. Otras medidas que pueden... Estas son como, digamos, lo que tiene previsto hacer el Gobierno, pero cuando en la actualidad económica hablamos con El Mundo, con los expertos, porque esta es una revista que se publica el domingo con El Mundo y ahora hemos relanzado y este reportaje está enmarcado en ese relanzamiento. Cuando hemos hablado con expertos, lo que nos dicen es que esas medidas no serán suficientes para conseguir el pleno empleo en España. Se podrá bajar del 10% el paro a lo mejor en esta legislatura, pero para llegar al 6 y el 8 hacen falta muchas más reformas y en cualquier caso no se va a conseguir de manera inmediata. ¿Qué más hace falta? Pues hace falta abordar el abandono escolar, que es uno de los más altos de la Unión Europea. Hace falta limpiar las listas del paro, porque muchos expertos nos dicen que España es uno de los pocos países que obliga a las personas a apuntarse a las listas del paro para cobrar una prestación, cuando a lo mejor muchas de esas personas no tienen ningún interés de trabajar o de encontrar un trabajo, con lo cual habría que hacer una limpia para saber cuántas de las personas que están apuntadas al paro realmente están en condiciones de poder aceptar un empleo. Habría que atacar las universidades, ver qué carreras son las más demandadas y en las que hay más empleo para fomentar el número de plazas. No puede ser que en una carrera como matemáticas, en las que ahora se está demandando muchos trabajadores, la nota de corte sea tan alta, debería haber más plazas. Y sin embargo, a lo mejor en otras carreras en las que hay menos salidas laborales se podría intentar recortar el número de plazas. Hay que hacer una reforma integral de los servicios públicos de empleo para que sean capaces de casar oferta y demanda, recualificar a los trabajadores, tener programas de recolocación, incluso reducir el número de veces que un parado puede rechazar un empleo. Si a lo mejor ahora está permitido que rechacen hasta 3 veces un puesto, pues a lo mejor hay que reducirlo a una única vez. Si estando parado rechazas un puesto de trabajo, pues a lo mejor se te corta la prestación. Y bueno, también hay que atajar otro tipo de medidas colaterales que no son propiamente del mercado laboral, pero sí que influyen, por ejemplo, políticas de vivienda. Si un trabajador encuentra trabajo en Palma de Mallorca, pero no puede permitirse alquilar un piso, ¿de qué vale que haya un puesto para él? Pues ahí hay que hacer políticas complementarias que mejoren la situación. Y bueno, pues solo si se aborda todo ese tipo de medidas, seremos capaces de reducir el paro y llegar a algo similar al pleno empleo, pero como conclusión diría que no es algo que vaya a suceder de manera inmediata y que va a tener un coste. Pues muchísimas gracias por ese análisis detallado. Alejandra Oncese, periodista de Economía del Mundo, gracias una vez más, feliz jornada, feliz trabajo, hasta la próxima. Gracias a vosotros, igualmente.